La Universidad de Concepción es el fruto del trabajo de hombres y mujeres que hace 102 años tomaron una decisión radical, que fue crear una universidad afuera de Santiago. Impulsada por estos vecinos y vecinas, nuestra casa de estudios ha continuado con su crecimiento gracias a todos quienes han propiciado su desarrollo desde la academia, las gestiones y las manifestaciones culturales. Hoy, en el día en que nuevamente celebramos el patrimonio cultural, queremos relevar el rol de las mujeres construyendo justamente patrimonio universitario en diferentes épocas de nuestra casa de estudios. Un patrimonio que, por supuesto, va más allá de la arquitectura, las artes y la cultura, sino que componen parte de la esencia de la Universidad de Concepción. Así les damos la bienvenida a este programa especial, Mujeres Construyendo Patrimonio Universitario, donde conoceremos a 5 personajes que en distintos momentos de la Universidad de Concepción contribuyeron al desarrollo y crecimiento para llegar al día de hoy. Como muchos sabrán o se habrán dado cuenta, Concepción es un lugar privilegiado para la fotografía por sus lindos paisajes, por supuesto. Es por eso que comenzaremos este programa especial viendo una cápsula de una mujer que se destacó por documentar lugares universitarios y locales a fines de los años 50 y principios de los 60. Hola, mi nombre es Claudia Rizaga Quirós, soy la coordinadora y conservadora del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Hoy quiero presentarles a María Stahlfort, fotógrafa alemana que llega a trabajar a la Universidad de Concepción en 1959 y que desarrolla un prolífico trabajo de registro fotográfico, en primera instancia acompañando lo que fue la rectoría de David Stichkin Branover, segundo rector de la Universidad de Concepción. ¿Cómo conocí a Stahlfort? Es una pregunta interesante. Yo daría 2 respuestas. La primera respuesta tiene que ver concretamente con el archivo, es decir, dentro del cúmulo de documentos fotográficos que hay en el archivo, Stahlfort aportó una prolífica producción fotográfica que destaca mucho por sus habilidades técnicas, pero también estilísticas, ¿no? Un segundo momento tiene que ver con algunas conversaciones de pasillo relacionadas con mi padre, ¿sí? Mi padre es biólogo, estudió aquí en la Universidad de Concepción. María Stahlfort trabajó en su primera época en el Instituto Central de Biología. Por lo tanto, ahí conocí a algunos ex profesores de mi padre que me contaron historias respecto de ella, sus características personales, pero sobre todo su intensidad, digamos, en el proceso de trabajo. ¿Cuál es el valor que le atribuyo al trabajo fotográfico de María Stahlfort? Esa también es una cuestión importante a mi juicio. Tiene que ver con el hecho de que Stahlfort no documentó de manera tradicional lo que son los procesos que se llevan a cabo dentro de la institución. Es decir, ella no desarrollaba única y exclusivamente un proceso fotográfico que ilustraba situaciones, muy por el contrario. Dada su preparación, ella estudió fotografía en Alemania, se tituló como maestra de fotografía, por lo tanto lo que llega con Stahlfort es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que tiene la capacidad de desplegarse de manera mucho más rica y dinámica en relación a lo que entendemos por, digamos, una buena imagen, ¿no?
Stalford nos narra desde un punto de vista, desde una capacidad creativa que es súper distinguible y por lo tanto ella acompaña visualmente lo que fue la agenda del primer rector de la universidad, pero desde una mirada personal y única. Yo creo que básicamente ahí está la característica más notable de esta fotógrafa. Tal vez uno de los formatos más distintivos del trabajo de María Stalford son los álbumes que ella confeccionó, cuya temática principal es el campus de la Universidad de Concepción. En esos procesos de registro, Stalford despliega, como decía recién, toda su capacidad creativa y además esa sensibilidad particular a partir de los lenguajes propios de la fotografía o los recursos propios de la fotografía, como para narrarnos un campus que está lleno de metáforas, ¿no? No es así como la descripción tradicional, sino que muy por el contrario hay una poética en su proceso de trabajo y por lo tanto esa poética trasciende específicamente el hecho concreto, sino que es una visión personal y es un momento que ella construye dentro de su proceso de producción. Cuando Stalford llega a Concepción, llega como maestra de fotografía. Eso significa que llega además con todo su adietamento técnico y tecnológico y lo pone al servicio de su trabajo, ¿no? Yo quisiera decir, como para cerrar la importancia de Stalford, que en realidad sus imágenes no solo cuentan la historia de la universidad, no hay que verlo solo desde esa perspectiva, sino que es la propia fotografía la que erige un discurso particular y un discurso poético sobre lo que es su visión de universidad y por lo tanto eso marca un distintivo que la hace inconfundible. Las ciencias siempre han jugado un rol fundamental al interior de la Universidad de Concepción. En esa línea, ¿ustedes sabían que la primera doctora en ciencias exactas chilena comenzó su vida universitaria en nuestra casa de estudios? Pongan mucha atención al siguiente material porque conoceremos más sobre su trayectoria y su aporte a la UDEC. Hola, mi nombre es Daniela Dresner, soy socióloga de la Universidad de Concepción y hoy vengo a presentarles a Hilda Cid Araneda, una científica chilena penquista y profesora de la Universidad de Concepción que incidentalmente es mi abuela. Mi abuela creció en esta ciudad y por las vueltas de la vida su ciclo de científica empezó y terminó en la Universidad de Concepción. Ella, hija de profesores normalistas, siempre muy apegada a la importancia de la educación, partió estudiando pedagogía en física y matemáticas acá en la Universidad de Concepción y luego se fue moviendo hacia el campo de la cristalografía, donde fue al MIT en Boston a estudiar un doctorado. Resulta que eso la hizo la primera mujer chilena doctorada en ciencias exactas y que a la vuelta, apenas pudo de hecho, se volvió a Chile a trabajar, pero también producto de las cosas del país se tuvo que volver a ir exiliada a Suecia, donde siguió estudiando y trabajando de investigadora en la Universidad de Uppsala y apenas pudo de nuevo volverse a Chile, se vino de nuevo acá a la Universidad de Concepción. Entonces, el lugar que la recibió fue una Universidad de Concepción en plena dictadura, donde ella empezó a investigar y a tratar de hacerse un lugar en esta universidad con un doctorado arriba que en ese momento aparentemente no tenía tanta relevancia o al menos no se lo reconocían de tal manera.
pero aún así como con mucho empeño, pues lo que más le importaba a ella en la vida era la enseñanza, diría yo, ante todo, digamos, porque las cosas que ella más nos hablaba y las cosas que más trataba de inculcarnos era justamente respecto de lo importante que era enseñar, de sus alumnos. Ella hablaba mucho de sus alumnos, de los logros de sus alumnos y alumnas, y de la universidad como el lugar donde se venían a aprender todas esas cosas y uno se podía desarrollar. Ella era una mujer extremadamente persistente, muy disciplinada, alegre, ¿sí? y que creía que ningún problema era demasiado difícil como para no poder superarlo. Y así creo yo que enfrentó toda su vida. Es bastante raro ahora darse cuenta que mi abuela era esta mujer científica increíble, puesto no era algo de lo que ella hablara normalmente. Ella, insisto, hablaba de sus alumnos, hablaba de ese tipo de cosas, pero no hablaba de sus logros como científica. Y solo cuando yo crecí y vine a la universidad, recién pude darme cuenta de lo increíble que ella era, pues me empezaron a decir que sus libros de cristalografía, que había escrito muchísimos años antes, eran aún los libros que se utilizaban para enseñar en la universidad en ese momento. Mi abuela ya estaba jubilada hace muchos años, pero aún así seguía extremadamente presente en la universidad. Y todo su trabajo, o sea, mi abuela ayudó a fundar la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Concepción, estuvo en la primera directiva de esa asociación y siguió muy presente y trabajando todo el tiempo que pudo hasta que se jubiló. Pero la universidad era su casa, la universidad era el lugar donde ella se sentía ella y donde logró desarrollarse científicamente y de alguna forma donde ella fue feliz. Así que la verdad es que este es el lugar donde ella está presente y me encanta que ahora sea el momento en que se le está reconociendo todas las cosas que ha hecho por la universidad. En torno al Teatro Universitario Concepción, el TUC, se articuló la ciudad teatral penquista por varias décadas. Pasaron cientos de personajes por el TUC, pero en el siguiente material conoceremos parte de la historia de una de las más grandes. Hola, soy Patricia Enríquez Puentes, profesora del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Desarrollo una línea de investigación en el área del teatro chileno y latinoamericano y hoy día les voy a hablar sobre Delfina Guzmán y su presencia en el teatro de la Universidad de Concepción, cuya data de existencia fluctúa entre el año 1945 y 1973. Delfina Guzmán estudia teatro, se gradúa de actriz el año 1956 y arriba a Concepción el año 1958 y permanece en la ciudad durante 6 años, desde el año 1958 al año 1964, periodo durante el cual participa en 18 montajes. Y realiza la asistencia de dirección en uno de ellos el año 1961. Delfina Guzmán llega a Concepción a integrarse a un elenco que tenía una data de más de 10 años de existencia. Desde ese punto de vista llega el momento en que el elenco ya tiene una trayectoria, el elenco ya tiene una historia instalada y un momento en el que comienza a tener un apoyo significativo de parte de la institución que le ha dado origen. El año 1956 dirige la Universidad de Concepción, desde el año 56 al 62, David Stichkin, que por lo demás había sido el fundador del elenco y director de las primeras obras, y Delfina llega 2 años después de que
David Stichkin es rector y que por lo tanto gestiona, realiza todas las tareas apropiadas como para lograr la profesionalización del elenco universitario, y de modo tal que cuando llega Delfina Guzmán a Concepción, en un momento fundamental para la historia de este elenco universitario, en tanto llega en el periodo en el que el elenco se profesionaliza gracias a las gestiones institucionales y a un ideario institucional que tiene como premisa aportar culturalmente a la ciudad, a la institución y a la ciudad. En ese momento, gracias a esas gestiones lideradas por el rector de esa época, David Stichkin, el elenco llega a instalarse en la memoria de cada uno de los integrantes de la ciudad, y por lo tanto forma parte como de un nicho simbólico de los penquistas de la época. Para finalizar, es importante señalar que Delfina Guzmán formó parte de un periodo en el que el teatro trabajaba muy en equipo, en el que sacaban las grandes divas y los grandes divos, y por lo tanto ella, junto a las otras figuras que llegan a la ciudad como Gustavo Meza, Jaime Badel, Luis Alarcón, José Sosa, que se integran en un elenco integrado por Rizoli Herrera, Norma Gómez, Gustavo Sáez, Tennyson Ferrada, Gastón Fondenbusch, Vicente Santamaría, en conjunto logran llevar adelante un ideario institucional que hace visible el quehacer del teatro y las formas de representación de la realidad a nivel nacional e internacional. La Universidad de Concepción ha sido pionera en el desarrollo de diferentes áreas. Una de ellas es la creación de la Dirección de Estudios Multidisciplinarios de la Mujer, la DIEM, referente entre las universidades chilenas. ¿Quién contribuyó a esto? Te la presentamos a continuación. Bueno, debo decir que yo llegué a la universidad, llegué a Concepción en el año 96 y en el año 97 yo empecé a vincularme en la Universidad de Concepción, y en esa época yo tuve como información, ¿no? Noticia, debo decir que un poco difusas al comienzo o poco sistemática en torno a el programa que había de estudios de la mujer en la universidad. Lo que a mí particularmente me parecía súper interesante, porque yo provenía, ¿no?, de esa matriz de conocimiento desde Santiago, y a partir de la información de algunas amigas que yo tenía en la universidad pude ir conociendo la importancia que tuvo tanto la profesora Malverde como la profesora Pinto en instalar los estudios de la mujer en la universidad. Yo creo que la importancia que tiene es que a finales de los años 80, o en la década, yo me atrevería a decir de los años 80, había comenzado de manera bastante tímida y en un ambiente incluso de bastante temor, considerando el periodo de dictadura en el cual vivíamos. Había comenzado a renovarse la discusión teórica y académica dentro de las universidades chilenas. Y en ese contexto, los estudios de la mujer en las distintas disciplinas, en la literatura, en la historia, en la sociología, en la antropología, comienza cada vez a tener mayor notoriedad. Estas dos profesoras, la profesora Ivette Malverde y la profesora Patricia Pinto, desafiando un poco el clima tanto de temor como el clima de desconfianzas o de, yo diría, de
poca relevancia que muchas veces se le daba dentro de las universidades, lo que eran los estudios de la mujer, ellas desafían un poco este contexto y deciden y logran instalar dentro de la facultad, ¿cierto?, de humanidades, un programa de estudios un programa interdisciplinario de estudios de la mujer, que así se llamaba el PIEM, que fue creado en 1989. Fue el primer programa de estudios de la mujer creado en las universidades chilenas, y eso es una cuestión que es súper importante porque además de alguna manera reúne a muchas intelectuales y muchas académicas que estaban en universidades, por ejemplo, de Santiago, y que logran generar desde la Universidad de Concepción un espacio de discusión y de debate más institucionalizado, más formal. Va a ser muy importante cuando se crea, a los pocos años después, el Diplomado de Estudios de la Mujer, ¿no? Un primer programa más formal de estudio y que además congrega, y eso es lo interesante, ¿no?, congrega en la Universidad de Concepción a intelectuales, ¿cierto?, que estaban generando conocimiento, sobre todo desde Santiago, y que vienen a la Universidad de Concepción y desde acá van generando ese programa. Entonces, realmente cuando uno analiza el tema de los programas de estudio de la mujer o los estudios de género en las universidades chilenas, el nombre de Ivette Malverde aparece de inmediato. Yo recuerdo muy bien que en el año 98 hubo en la Universidad de Chile un encuentro de programas de género o estudios de género. Fue un encuentro, ¿no?, que se tituló Ivette Malverde. Entonces hay un reconocimiento explícito en todas aquellas mujeres que desde mediados de los 80, ¿cierto?, y hasta los años 90 instalaron esta temática como un ámbito particular de interés y que se posiciona en la formación de mujeres líderes. Creo que claramente ella fue una pionera, desafiaron un contexto que no era para nada favorable, que supieron sobreponerse finalmente a las dificultades y deciden instalar porfiadamente, ¿no? Yo recuerdo mucho las frases de Patricia, que siempre decía eso, ¿no?, como que porfiadamente decidieron instalarse en un programa y hoy día constituyen un legado para las jóvenes que se han movilizado, que han instalado o han puesto en discusión, por ejemplo, la importancia de incorporar estas temáticas en los ámbitos de formación, ya no solo, ¿cierto?, vinculados a la acción más, diríamos, más coyuntural o más vinculada a los temas de acoso o los temas de abuso o los temas del sexismo en la educación. Lo que están instalando hoy día las chicas, yo creo que en eso hay un gran legado, ¿cierto?, de este programa y de la figura de Ivette Malverde, que es instalar los estudios de la mujer, los estudios de género después y el feminismo, ¿cierto?, hoy día como una herramienta clave para comprender las sociedades, y desde esa premisa lo que estamos haciendo hoy día en la universidad es avanzar para transversalizar los estudios de género, la perspectiva o el enfoque de género con una mirada o una clave feminista en lo que es la formación de nuestros profesionales en la universidad. Y eso, sin duda, sería muchísimo más difícil de instalar en cualquier universidad si no hubiese sido por esta visión pionera, ¿cierto?, que tuvieron las profesoras aquí en la Universidad de Concepción, ¿cierto?, la profesora Ivette Malverde y la profesora Patricia Pinto, en instalar este primer programa de estudios, ¿cierto?, interdisciplinarios de la mujer en una universidad chilena.
lugar de encuentros, de esparcimiento y también de difusión, donde se le ha dado cabida a la voz de diferentes actores sociales. Una de ellas fue la primera presidenta mujer de la Federación de Estudiantes de la UDEC y que actualmente se desenvuelve en el mundo político. Hola, mi nombre es Valentina Cornejo Delano, soy socióloga de la Universidad de Concepción y soy ex vocal de Derechos Humanos de la FEC. Vengo hoy día a presentarles a Carol Cariola, mujer destacada de la Universidad de Concepción, fue la primera mujer presidenta de la FEC y les quiero contar un poco de su historia. Estamos parados acá en el Monolito a los Caídos, que es una obra de Lautaro Lavé, y él y Carol el 2009 hicieron una restauración de este espacio bajo el programa o una actividad que se llamó Reeditando la Memoria. Esta idea fue poder gestionar mediante la rectoría la posibilidad de entrega de títulos póstumos a los estudiantes caídos en la dictadura en relación a la resistencia contra la dictadura de Pinochet, y fueron unos de los hitos importantes que quiso relevar Carol Cariola durante su gestión. La Carito estuvo el 2009 y el 2010 fue presidenta de la FEC, pero antes fue secretaria de Comunicaciones y fue vicepresidenta. Durante ese proceso desarrollamos un grupo de estudiantes, desarrollamos lo que se llamó la Asamblea de Izquierda, que fue un proyecto político para plantear una nueva federación que la iba a encabezar Carol Cariola como la primera mujer presidenta de la FEC. Por tanto, una de las cosas importantes que se desarrollaron durante su proceso, durante su gestión, fue el 2008, la gran negociación que tuvo con el rector de esa época, que era Sergio Lavanchi, para poder rebajar los aranceles, ¿cierto?, y generar un espacio triestamental en la universidad que era parte del movimiento estudiantil de esa época. Lo que a través de esa negociación, o lo que se pudo resolver en esa negociación, fue que se pudieran congelar los aranceles y que se pudieran rebajar las matrículas en ese momento. Y además poder generar una primera instancia de triestamentalidad en la universidad, en la cual yo también participé como miembro federativo. La Carito de las mujeres reconocidas en este proceso es la única que está viva, y hoy día seguimos siendo grandes amigas a pesar del tiempo que ha pasado. La reconozco, la admiro por su tenacidad, por la capacidad que tiene para expresar lo que siente, lo que piensa, por ser una joven mujer que ha entregado su vida a su vocación política, y porque hoy día, además de ser amigas y de haber vivido esa vida juntas, compartimos nuestra vocación política en el Partido Comunista. Para mí es un gran reconocimiento poder en este momento hablar sobre ella, contarles a ustedes quién es ella y poner en valor que de alguna manera fue la mujer presidenta, la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes, que le dio pie a otras mujeres para poder asumir ese cargo posteriormente. Las mujeres que vimos anteriormente son solo algunas que con su trabajo, su esfuerzo y con el desarrollo de redes con otras y otros trabajadores universitarios han aportado a la memoria y han sentado las bases del crecimiento de la Universidad de Concepción. Así ya estamos llegando al término de este programa especial Mujeres Construyendo Patrimonio Universitario. Espero, por supuesto, que les haya gustado el trabajo que les mostramos y le hicimos llegar hasta sus casas. Ahora, ya para finalizar, los vamos a dejar con más mujeres que también han contribuido a la trayectoria de la Universidad de Concepción.